otra de las figuras retóricas, que la que vamos a estudiar ahora se llama prosopopeya. Suena como la mamá de Popeye, pero no. Prosopopeya. Ya no hablen, están hablando mucho, hermanos. Tranquilos. Prosopopeya. Escriban. Esta figura consiste en atribuir a las cosas. Voy a repetir. Esta figura consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones. Figura retórica que consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas. Si no alcanzaron, pregúntele al vecino, Vamos a ver un ejemplo. Bueno, déjame darles un ejemplo así para que lo puedan entender. Cuando decimos, ten cuidado porque las paredes oyen, O sea, las paredes no oyen. Sino que a la pared se le está atribuyendo un hecho y una acción que es solo propio de las personas. Hace poco me preguntaron, no, los árboles sí alaban a Dios, hermano. Sí, pues usted dijo que no. Dice, la Biblia dice que dan palmadas de aplauso. ¿Qué es eso? Que los árboles dan palmadas de aplauso. ¿Cuándo has visto una palma? Son expresiones poéticas. Y la Biblia está llena de estas. Entonces, ¿ven cómo se...? Pues así pasa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, en el versículo número 55. Aquí está hablando Pablo acerca de la resurrección. Está dando su enseñanza y de pronto, cuando está hablando de la inmortalidad, que seremos vestidos de inmortalidad, en el versículo 54 y en el 55, de pronto él dirige su voz y usa la prosopopeya. Acuérdense que Pablo era una persona muy preparada. Acuérdense que él conocía las filosofías de los griegos. Entonces, él estaba acostumbrado al buen lenguaje. Y él utilizó esta figura del lenguaje. De pronto dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo me imagino a la calaca ahí moviéndose, ¿verdad? Pues aquí estoy. Fíjense la expresión, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y le está hablando aparentemente a un sepulcro, pero los sepulcros no oyen. Pero entonces, ¿por qué habla de esa manera? Es un lenguaje muy rico, poético, que según la prosopopeya, todas estas definiciones, metonimia, prosopopeya, se las dieron los griegos, porque fueron los que desarrollaron el lenguaje. Entonces, enriquecieron las expresiones del lenguaje. ¿Ven? Esto está en cualquier literatura, posterior a los griegos, se desarrolló más el lenguaje, que en lenguajes poéticos y con muchas figuras de este tipo. Entonces, cuando se escribe la Biblia, que se escribió en griego y en hebreo y en algunas partes en arameo, pues obviamente que iban ahí implícitas en el lenguaje figuras como estas, ¿sí? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Vamos a ver Isaías 55. Versículo 12. Isaías 55, 12.
Entonces, fíjense, no falta la persona que interpreta literalmente un texto así. Y pues, graso error. Isaías 55:12. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista del lenguaje. ¿A poco no es un lenguaje así súper prosopopéyico? Dice acá el hermano. ¿A poco no es un lenguaje rico, hermoso? ¿Verdad que sí? Si ustedes leen el Cantar de los Cantares, no, olvídense. Está lleno de expresiones poéticas, simbolismos, metáforas, es impresionante, ¿sí? Entonces, vamos a ver el Salmo 85. Estaba inspirado David. Salmo 85. ¿Ya lo tienen? Versículo 10. Salmo 85, 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Dice, y la justicia y la paz se besaron. ¡Ah, qué coquetos estos! Fíjense la calidad del lenguaje, ¿eh? Para los que dicen que la Biblia es un libro simplón, escuchen, simplemente con las expresiones del lenguaje que la Biblia tiene, olvídense. Ayer ¿qué fue? El lunes, sí. No, el domingo en la noche, vi un programa sobre la obra literaria El Quijote de la Mancha, en un canal. Pues ahí interesante, ¿no? Me gusta saber para ver cómo está la cosa, ¿no? Entonces decían, esta es la obra maestra de la literatura. Sí, es la verdad, es una de las... Dice, después de la Biblia. Dije, bueno, hasta que dijeron algo sensato. Así dijo el dice, este libro se han hecho impresiones en todos los idiomas. Dice, igual que la Biblia. O sea, sí es una obra de la literatura, pero la única gran diferencia es que lees el Quijote y te vuelves quijotesco. Pero lees la Biblia y te vuelves hijo de Dios. Casi nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice que la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra. Que no es de la Biblia, oiga, pastor. Y la justicia mirará desde los cielos. Pues qué cara tiene la justicia. ¿Y cómo son sus ojos? Diría el que no entiende, ¿no? Entonces, así está llena de expresiones la Biblia, hermanos. Ahora, les voy a poner una, a ver qué tan filosos están. ¿Se acuerdan del episodio de Balaam, que quería maldecir al pueblo de Israel? Y que le decía, déjame, Señor. Y Dios le decía, no, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Déjame. Iba con el otro, le decía, ya me los maldijiste por una lana. Acuérdense de esa historia. Esto está en Números 22, si quieren anotar. Y finalmente va, porque otra vez con Dios, y Dios le dice que no. Finalmente Dios le dice, está bien, pero yo te diré lo que debes de decir. Pero en el corazón de él y en su mente era maldecir a Israel. Y ahí va en el camino a maldecir, iba montando una burra. Y de pronto la burra habló. A ver, la pregunta es, ¿era una prosopopeya o era literal? ¿Era literal o una prosopopeya? Porque las burras no hablan. Bueno, fíjense, vamos a leer segunda de Pedro, y no más. Es que también los perros hablan y muerden. No, pero Toñito una vez dijo, segunda de Satanás, ¿se acuerdan? Allá en el auditorio, ¿te acuerdas?
Dijo, abran su Biblia en Segunda de Satanás. Dice, ay, ese salió peor que yo. Iba a decir Segunda de Samuel. Segunda de Satanás, dice. Bueno, vamos a ver Segunda de Pedro. A ver, ¿dónde está? 2:16, 2:15. Hablando de los falsos maestros, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Por qué a veces hay acontecimientos como esos? ¿Ah? Habló, eso es totalmente fuera de lo normal, pero fue un hecho real, fue literal en este caso, ¿sí? Entonces, porque no está hablando, háblale burra, así, porque ya sería una prosopopeya, ¿verdad? Atribuirle, no, dice que habló. Ahora, fíjense, acuérdense que Faraón trató de imitar o imitó todos los milagros que hizo Moisés, ¿se acuerdan? Bueno, dice la Biblia que Satanás también se disfraza como ángel de luz, se disfraza. Es decir, que Dios le dio a Satanás y a algunos ángeles la capacidad de transformarse, de disfrazarse, de tomar forma humana, por ejemplo, porque los ángeles no son humanos, ¿cierto? Son espíritus. Pero dice la Biblia que, ¿se acuerdan de Abraham? De Lot, que los ángeles llegaron ahí y ellos tenían forma humana. O sea, ellos tienen la capacidad de tomar otras formas. ¿Se acuerdan de la serpiente? A ver, ¿la serpiente en el huerto era literal o era una imaginación de Eva o cómo fue? Muy bien, les voy a dar un punto regalado. Si ustedes me dan un chocolate. Entonces, de eso está llena la Biblia, ¿no? De prosopopeyas. Pero hay que saber distinguir a la hora de sucesos que son extraordinarios, ¿sí? Otra figura, la ironía. Esta es una de mis favoritas. Yo uso mucho la ironía. Fíjense, un predicador puede usar las figuras retóricas, pero hay un peligro de volverse muy retórico. Entonces, la mayoría de las personas, pues no tenemos la cultura como para que nos hablen retóricamente, ¿sí? Yo he escuchado predicadores súper retóricos, con una oratoria impresionante. Utilizan ironías, prosopopeyas, metonimias, no, impresionante, pero no les entiendes ni papa. ¿De veras? Una vez el hermano Pablo Hunter y un servidor estábamos en una conferencia en León, Guanajuato, y un predicador comenzó a predicar y empezó a hablar. Y a los 15 minutos, dice el hermano Pablo, Chuy, dice, nunca hables de esa manera, aunque puedas hacerlo. Nunca hables así. Porque haz de cuenta como que quería pantallar a todo el mundo con su alto lenguaje. Y de mensaje cristiano, pues ahí estaba, pero estaba muy escondido. Si nosotros tenemos que estudiar para tratar de entender, ahora imagínense, la gente que a veces llega sin Cristo, sin nada, y no, el nivel aquí en México de cultura aquí, dicen que se lee por cabeza, no sé, un libro o 2 libros al año. Y de esos 2 libros, uno es el libro vaquero y el otro es Merlinda Linda. O sea que estamos, pero sí, bien fritos, ¿no? Y vas a países como en España, en Argentina, la gente lee un montón. En Argentina tú ves a la gente con sus libros en los camiones, y van leen mucho, entonces saben mucho. Y no es malo saber, lo malo es sustituir el conocimiento secular
por el conocimiento de Dios. Pero Pablo era muy culto, ¿sí? Pero él sabía transmitir el mensaje. Ironía. ¿En qué consiste la ironía? Consiste en expresar lo contrario a lo que se quiere decir. Consiste en expresar lo contrario a lo que se quiere decir. Consiste en expresar lo contrario a lo que se quiere decir, para resaltar el sentido verdadero. Para resaltar el sentido verdadero. Te felicito, qué bien hiciste las cosas. ¿Entienden la ironía? Si quiere. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Segunda de Corintios 11. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Yo les prediqué este domingo, mencioné algunos de estos textos. Segunda de Corintios 11, 3. Dice Pablo: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, está él regañando a los corintios porque habían recibido a otros. Bueno, vamos a leer para no adelantarnos. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjense, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y aquí viene la ironía, versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿A cuáles grandes apóstoles se refiere? ¿A Pedro? No, a los falsos profetas. Porque decían, no, la presencia de Pablo es débil y su apariencia está fellito, el pobre. Y dijo, sí, soy débil y estoy bajito, estoy chaparro. Bueno, así dicen los teólogos, ¿no? Los estudiosos así, más profundos. Dicen, pero en cuanto a conocimiento, allí no, ahí me hacen los mandados. Dice, porque yo conozco el evangelio de Dios. Y estos falsos apóstoles, pero fíjense cómo usa la ironía, ¿sí? No he sido menor a aquellos grandes apóstoles. El asunto es que nosotros lo estamos leyendo, no lo estamos escuchando. Pero si leemos todo el contexto nos damos cuenta cómo está hablando. Porque dice al final del capítulo, cuando vaya a vosotros, ¿cambiaré de tono? ¿Sí? También a los Gálatas les dijo. Entonces está hablando aquí con una ironía. Vamos a ver capítulo 12 de 2 de Corintios, en el versículo 11. 2 de Corintios 12, 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, o reconocido. 2 de Corintios 12, 11. Porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles. Otra vez vuelve a usar la ironía. Y los corintios estaban entendiendo que estaba ironizando San Pablo. Aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy. Ahora, si vamos al el capítulo 11 de nuevo, en el versículo 13, ahí ya habla claramente. Dice, porque estos son falsos apóstoles. 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se acuerdan que una de las cualidades de Satanás es qué? Disfrazarse como ángel de luz. ¿Cómo? El cómo, esa es otra figura retórica que luego vamos a estudiar, que está buenísima, esa es muy importante que la entendamos. Se disfraza como, o sea, no es, ¿verdad? Parece.
Ok, Primera de Reyes 18, vamos a ver otra ironía, esta está buenísima también, Primera de Reyes 18. Esta está buenísima porque si tú no entiendes si no entendemos ciertas expresiones, a veces no le tomamos el verdadero sentido de las cosas. Entonces, Primera de Reyes 18, ahí es el pasaje que habla de Elías y los profetas de Baal, ¿se acuerdan? De que ver quién es Dios y que pues, pongan un altar y maten unas reses allí y vamos a pedir fuego del cielo a ver cuál Dios es el Dios de a de veras. Y dice que Elías todavía dijo, a ver, agarren agua y empapen el holocausto. En el versículo 27 dice, y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Esa es una ironía súper. Me encanta esa ironía. Entonces, pero no se trata nada más de burlarse por burlarse. Yo quiero que ustedes entiendan la diferencia en hacer una burla, una ironía, para dañar o para, escúchenme bien, para defender, en este caso, los asuntos de la fe. Lo que Pablo está haciendo cuando estaba ironizando era defender los asuntos de la fe. Lo que Elías estaba haciendo al ironizar, y dice que se burlaba, porque es una especie de medio... ¿Se fijan la gente que es malandrí, así malosa? ¿Cómo ironiza? Ay, sí, qué bien te ves. Ay, ese vestido, ay, te queda de lujo, y mija. Y tú dices, ay, esta víbora ponzoñosa. No. No se trata, fíjense, eso es algo, no se usa en ese sentido en la Biblia. Entonces, esa es una especie de malicia, lo que dice Pedro. Dice, puesto que hemos nacido de simiente no corruptible, desechad pues toda malicia de nosotros. Pero cuando se ironiza por defender la fe, sí se vale, y a mí me encanta ironizar. Para resaltar lo verdadero, fíjense. Es como ridiculizar el pensamiento satánico, el pensamiento humano, la conducta humana, la santidad de Dios se resalta, etcétera, ¿sí? Ese es el fin de la creación del lenguaje, pero también se usa mal, ¿verdad? Ya con una malicia. Otra figura retórica, la hipérbole. Hipérbole con H. Hipérbole. ¿En qué consiste? Consiste en representar una cosa, como mucho más grande o más pequeña. Consiste en representar una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que es en realidad. Eso es una hipérbole. Un ejemplo así del vulgo. Ya te dije 1,000,000 de veces que no. Eso es una hipérbole. ¿Por qué? Porque consiste en representar una cosa mucho más grande o más pequeña de lo que en realidad es. Cuando alguien dice, ya te dije 1,000,000 de veces que no, estás exagerando, ¿no es cierto? Pero lo que realmente se quiere decir es, bueno, ya te he dicho que no. Pueden ser 3 veces. Pero ya te dije 1,000,000 de veces que no.
Ya te dije 1000 veces y no me has entendido. Bueno, eso es una hipérbole, ¿sí? Es hacer una cosa mucho más grande o más pequeña de lo que realmente es. Vamos a Deuteronomio 1:28. Vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia. Deuteronomio 1, versículo 28. Dice, aquí es cuando los espías, los 12, van a echar un vistazo a la tierra prometida. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Órale. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Gigantes. Ahora fíjense, aquí hay otra parte donde dice, y vimos allí gigantes. Y ellos eran gigantes y a nuestro parecer éramos como langostas. Ahora, ¿los gigantes eran literales o simbólicos? Literal. Muy bien, se están poniendo bien filosos. Aleluya. Eran gigantes, de veras. Pero fíjense luego lo que dice, y a nuestro parecer éramos como langostas. Allí está utilizando una hipérbole. Y un símil, esa es otra figura. ¿Cómo? Langosta, pues no. Y luego, hasta el cielo las ciudades. Cuando dijeron los de la Torre de Babel, una torre que llegue hasta el cielo, ¿qué es? ¿A poco es que estaban tan tontitos? Para que ellos veían en la noche la luna colgada allí, en el día colgado allí, y decían, pues ¿qué te parece si ladrillo sobre ladrillo? Y vamos a llegar al cielo, ¿no? No. Ellos, esta es una expresión cuya cúspide llegue hasta el cielo. Según los vestigios arqueológicos y los estudios bíblicos, hablan que allí nació la astrología. Lo que ellos estaban diciendo era para observar los cielos, una torre para observar los cielos. Y ahí fue donde se originaron todas las ciencias ocultas, en la Torre de Babel. Por eso Dios la dividió toda. Ahí fue el origen, aunque usted no lo crea. Hasta lo dicen secularmente, fíjense, los arqueólogos seculares. Vamos a ver uno que está, híjole, y ahorita les digo lo que una vez escuché. Vamos a Juan, capítulo 21. Se van a reír de lo que escuché a un pastor en una conferencia para pastores. Juan 21, versículo 25. Juan 21, 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que Juan nos libró del libro, de los libros, porque si no ahorita estuviéramos allí todos amontonados de libros. Porque si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, pienso que no cabrían todos los libros en el mundo. Esta es una hipérbole fabulosa. Es extraordinaria. Pero escuchen, cuando empezó el asunto eso de la risa y que le decían como león, ¡wow! No sé cuántos se acuerdan de ese. Que ya pasó, por cierto, como todas las corrientes de manifestaciones y de cosas, ¿no? Y pues se reían y se caían y que no sé cuánta cosa y muchos rollos que pasan, ¿no? Que no tienen apoyo bíblico. Entonces un pastor dijo, así enfrente de todos, digo, los ignorantes se la tragaron, los que poquito hemos estudiado, pues dijimos, caray, mira nomás este cuate es lo que anda diciendo. Dijo, esto que yo estoy enseñando, ni lo busquen, no está en la Biblia. Caray, no, pues todavía sí brincó más. Dice, pero, ¿saben dónde está? En las cosas que no se escribieron
que deberían de haberse escrito. Como dijo Juan, que él hizo muchas cosas que si se hubieran escrito, no cabrían los libros en la tierra. Y allí están escritas. Ay, ay, ay. No, con esos predicadores, ¿para qué quiero al diablo? Y fue en Guadalajara eso aquí sucedió. No sé si tú estabas ahí en ese evento. Que tú dices, no, yo dije, ya había oído bastante, dije, no, ya no, por mala onda o por un espíritu fariseo, pero dije, no, ya me voy. Y me levanté, ya cuando empezaron a orar por la gente, ¿no? Y me salí, ya se había terminado la predicación y todo, o sea, al final ya habíamos orado y todo. Y dije, bueno, ya. Y me salí, también respetando orden y todo. Y me salí, y después me dijeron, oye, pues los predicadores que estaban orando allí por todos, ¿dónde está Chuy? ¿Dónde está Chuy? Y empezaron y ahí te fueron a buscar, ¿que dónde? No, les dije, pues yo me fui, me escapé. Porque me querían poner las manos para que también sintiera dolores de parto, así como las señoras, y no, yo para qué, no, y que me riera, no, pues si yo soy de buen humor, yo no necesito, o sea, motivación de ese tipo, no, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio, que trae alegría al corazón, o sea, y cosas raras, y luego busco en la Biblia y me dicen, no, ni busques porque no está, pero está en las cosas que no se escribieron. Ah, mira, qué listo muchacho, ¿no? No, hombre, con esa exégesis de la Biblia, ¿para qué queremos al diablo que nos engañe? Los estamos oyendo, hermanos, en vivo y en directo. Entonces, truchas, mis hermanos. Otra figura, la alegoría. Alegoría. ¿En qué consiste la alegoría? Generalmente consiste en varias metáforas unidas. Generalmente consiste en varias metáforas unidas. Una metáfora, acuérdense, es usar una palabra cuyo significado es otro, como yo soy la puerta. Sí, la alegoría consiste generalmente en varias metáforas unidas en el mismo pasaje. Ahorita vamos a leer uno muy interesante. ¿Y qué es una metáfora? Es una palabra cuyo significado es otro. Se usa yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Yo soy la vid. Esa es una metáfora. ¿Qué es una alegoría? Un grupo de metáforas unidas. Ahora vamos a ver un pasaje y fíjense el lenguaje de Jesús, Juan 6:51. Para los que dicen que los cristianos son una bola de ignorantes. ¿Han oído eso? Yo, cuando a veces alguien ha dicho cosas así, Juan 6:51. Yo le digo, mira, si tú crees eso, simplemente lee la Biblia no como un acto de fe. Nada más léelo como un libro de literatura. A ver cómo te queda el ojo, hijo. Léete los cantares de los cantares. Léete los proverbios de Salomón. Léete Romanos. Oh, profundidad de las riquezas y de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Uy, no, o sea, es como literatura, así como escritos de expresión rica de lenguaje, olvídense. La Biblia no le llegan. El Quijote, ¿cuál Quijote? En la noche todos los gatos son pardos. Sancho Panza. A ver, entonces estamos en Juan, ¿qué? 6:51. Ahí va, dice, yo soy el pan vivo. Fíjense qué metáfora, Yo soy el pan vivo. ¿Ya te imaginas un pan bimbo volando o qué? Eso estoy ironizando, ¿se fijan? Ok. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿En qué? ¿En un cohete? ¿En un papalote? Bueno, si alguno comiere de este pan, ahora yo quiero que se ubiquen ustedes en la mente, bueno, no vamos a hacer cosas metafísicas.
Ubíquense en el pensamiento, en la situación que estaban aquellos. Están oyendo ahí. ¿Sí? Ahora, muchos de los que estaban oyendo era gente culta. ¿Por qué, aunque les hablaba en metáforas, en alegorías, ellos estaban entendiendo, pero por qué no recibían lo que les estaba enseñando? ¿Saben por qué? Porque esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la sabiduría de los hombres. La palabra de Dios te confronta y tumba todos tus argumentos y tus conductas y tus ideas y tus rollos. Por eso es que decían, ay, y se hacían los que no entendían. Entonces dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Ay, ahí hay, fíjense, si ustedes se fijan, allí hay 2 veces pan y carne. Cómanme. Eso está así como, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Miren, no estaban tontitos, ¿eh? Ellos entendían. No era gente ignorante. Lo que pasa es que no querían entender, se hacían los locos. ¿Ah? Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, pues obviamente es una metáfora comérselo a él, ¿no? Sin embargo, hoy se lo comen en los altares, a través de la hostia, la transubstanciación. Fíjense, de una alegoría, de una metáfora, lo que han hecho. Una aberración, literal. Y una metáfora jamás será algo literal. Y una alegoría, pues menos, un montón de metáforas ahí. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Todo esto es metafórico, obviamente, ¿no es cierto? Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso no es metáfora, eso sí es verdad. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se fijan cómo son un montón de metáforas? Eso es una alegoría. Estuvo hablando de una manera, alegóricamente, metáfora tras metáfora tras metáfora, para resaltar. Y luego dice en el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. O sea, mirándose a él. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, señalándose a sí mismo, ¿sí? Primera persona, ese, aquel. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿En dónde las dijo? En la sinagoga. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los escribas, los fariseos. Era gente muy culta. Y que si usaban metáforas ellos, olvídate. Nada más que de usar tanto, ya llegaron a hacer una metáfora, un acto de lavarse las manos, un acto que tiene poderes espirituales. Un acto simbólico, le atribuyeron poderes reales, y ahí está el problema. Versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Ven cómo la palabra de Dios por sí misma ofende? O te ofendes o te conviertes, punto. No hay otra, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu posición. Si es de conversión, que convierte el alma, o te ofendes. Pero en una de esas dos. Versículo 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Aquí ya no está alegorizando, ya no está metaforizando. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son alegóricas. Estoy tratando de enseñarles algo de una manera entendible para que ustedes lo asimilen, pero en el 64 hay algunos de vosotros, ¿dónde estaba el problema? Que no creen. O sea, estaban entendiendo, pero se hacían el loco.
Ay, sí, ¿a poco nada más con Jesús? ¿Y la circuncisión? ¿Y el lavamiento de las manos? ¿Y que lo no sé qué? ¿Y que quién sabe qué tanto? No, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, como Dios conoce el corazón de la gente, Él encamina el corazón de aquellos que habían de creer. A los que no, pues, órale. Otra figura, el tipo, esta está buenísima también. El tipo, sí. El tipo. ¿En qué consiste el tipo? Es una clase de metáfora, una especie de metáfora. Ahorita vamos a ver la diferencia. Es una clase de metáfora que consiste en representar, una clase de metáfora que consiste en representar por medio de cosas hechos o personas que vendrían en el futuro. Repito, es una clase de metáfora que consiste en representar por medio de cosas, hechos o personas que vendrían en el futuro. Puedes poner una coma ahí, pero no como el chiste de coma, beba, ¿se acuerdan? Ahí está. Figuras, o sea, coma, seguimos, figuras que se encuentran sobre todo en el Antiguo Testamento. Esto es bien importante, fíjense, entenderlo. Repito, figura que consiste en representar por medio de cosas, hechos o personas que vendrían en el futuro. Figuras que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y la Biblia misma, fíjense, la llama la sombra de lo que había de venir. Los tipos, son los famosos tipos. Colosenses 2:17, déjenme leerles. Pregúntele ahí a su vecinito, ¿sí? Colosenses 2:17. Voy a leerle, dice, todo lo cual es sombra, bueno, en el versículo 16, Colosenses 2:16, fíjese, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo que hacían en la ley, ceremonias, ritos, todo era un tipo de lo que había de venir. Y la Biblia lo llama la sombra de lo que había de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo, o sea, Cristo es la realidad. ¿Sí? Y el Antiguo Testamento está lleno de tipos. Vamos a Hebreos 10:1. El escritor de Hebreos especula quién fue porque como no está firmada, Hebreos 10:1, como no está firmada, el autor es anónimo. Algunos dicen que fue San Pablo, otros dicen que fue Apolos, inclusive, era un varón poderoso en las Escrituras. Pero quien haya sido, estaba inspirado por Dios. Hebreos 10:1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice, la sombra de los bienes venideros. ¿Sí? Ahora, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Juan 3:14 y 15. Juan 3:14 y 15. Voy a leer. Juan 3:14 y 15. Jesús está hablando aquí con Nicodemo. En el 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa no es metáfora, ni alegoría, eso es real. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, como la serpiente que fue levantada. ¿A qué se refiere? En Números 21, 8 y 9, anoten, ahí viene el episodio cuando los israelitas en el desierto, cuando murmuraban en contra de Dios, ¿se acuerdan? Entonces Dios les mandó juicio, órale, para que se eduquen poquito. Y los castigó y les envió serpientes ardientes. Esto de ardientes está hablando del poder venenoso, que se siente como que quema dentro. ¡Ah! Serpientes ardientes, ¿no? Entonces dice que los mordían y murieron un montón de hermanos. A veces no se cuelan los 3 serpientes ahí. A veces yo digo, Señor, manda 2, 3 serpientitas de esas, Señor, para que muerdan a 2, 3 que nomás andan dando lata. Pero no, qué bueno que el Señor no conteste esa oración. No, yo nunca he orado así. No. Estoy... ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ese pasaje se refiere. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Porque va Moisés con Dios. Y le dice, pues el pueblo se está muriendo. Mira, hazte un asta, hazte una serpiente de bronce y colócala traspasada, esa serpiente, en el asta. Entonces, cuando uno de los hijos de Israel, diles que cuando uno de ellos sea mordido por una serpiente y mire la serpiente, se sanará. Entonces Moisés va y hace un asta y una serpiente de bronce. El bronce es bueno, ahí dentro los símbolos, pero allí no quiero meterme ahorita. Entonces, pone esa asta, la serpiente traspasada, y les dice, cuando los muerdan, si alguno de ustedes es mordido, mire a la serpiente y sanará, no le pasará nada. ¿Qué tipo de qué es eso? Está bien interesante. Ok, la serpiente es símbolo ¿de quién? ¿Cómo de Jesucristo? La serpiente es símbolo ¿de quién? Ponle bien ahí en tus apuntes, ¿eh? Entonces, bueno, es que puede haber siempre, ahí es donde, qué bueno que lo sacas así y lo corregimos, ¿verdad? Porque si no, imagínate, vas con la finta y Cristo es la serpiente. No es para tanto, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí va. ¿Dónde fue vencido Satanás? En la cruz. Ahora escuchen, cuando un israelita miraba la serpiente, ¿qué le pasaba? Se sanaba. Era un acto de fe. ¿Qué estaba tipificando la serpiente atravesada en un asta? Varias cosas. Una, que fue vencida en la cruz, ¿sí? Otra, la obra expiatoria de expiación de Cristo, la obra del perdón en la cruz, la obra que solo se apropia la persona por un acto de fe, una mirada de fe. Cuando tú miras al Calvario y crees, la mordedura de Satanás no te hace efecto. Eres salvo por toda la eternidad. Ese es el tipo. Ahora fíjense. Vamos a ver Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Versículo 3. Segunda de Reyes 18. Vamos a ver. Y bueno, mucha gente se salvó, pero no todos miraban la serpiente traspasada, ¿eh? No todos la miraban, dice, todo aquel que miraba, porque no todos creían, y es lo mismo, no todos miran a Cristo, otros miran a Juan Diego, otros a su mamá de Jesús, pero ellos no son seres humanos, tienen naturaleza humana pecaminosa y ellos no pueden salvar. Entonces, el acto de fe es en la persona de Jesús, y ese es un tipo. Segunda de Reyes 18, ¿ya lo tienen? Vamos a leer del versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años.
El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Lo de toda la historia de la humanidad. La idolatría, luego. ¿Qué hicieron? Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Esa cosa de bronce. O sea, no entendieron que era asunto de fe. Y se fueron, o sea, dijeron, ¡ay, poderes! Y al rato ya les quemaban incienso y la serpiente ahí toda traspasada. Y ya le quemaban incienso. Es lo mismo que hace la gente hoy. ¿No es cierto? Pero casi siempre cuando se habla de idolatría y de todo esto, se piensa en los católicos. Yo les he dicho 20,000 millones de veces. Esa fue una super hipérbole, ¿verdad? Les he dicho 20,000 millones de veces que nosotros estamos peor, las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque decimos que conocemos la Biblia y somos más idólatras que los ignorantes que del 12 de octubre. ¿Por qué? Porque nosotros a sabiendas, hermano. Tengo un amigo que me habló hace un par de días, me habló de Los Ángeles, un pastor, y él dirige la alabanza, y dice que un pastor amigo de él le dijo, oye, vamos a México. Fíjate que voy a ministrar allá por la zona del sureste y me acompañas, así nada más. Sí, como son muy amigos. Y llegamos. Y estando ahí, pues no llegaba el de la alabanza. Entonces, pues como dice, pues, mi amigo sabe que yo soy director de alabanza también, aparte de ser pastor y maestro de la Biblia, me dijo, oye, no llega el de la alabanza y lo estamos esperando y estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué? ¿Agarras tu guitarra? Sí, claro, por supuesto. Entonces va con el grupo de pastores, era un evento grande, y les dice, oigan, pues no llegan los músicos, algo pasó, pero el pastor que me acompaña, él puede dirigir la alabanza. ¿Y qué creen que le dijeron? ¿Qué creen que le dijeron? Lo voy a decir tal y como él me lo dijo. Dijo, un pastor tomó la palabra y dice, mira, en cuanto a la alabanza, sí que venga otro de fuera, el único que aceptamos para que venga a ministrarnos en la alabanza es Marcos Witt. De ahí en fuera a nadie. No. Yo le dije, me estás cotorreando, Chuy. Así sucedió. Ahora, ¿qué culpa tienen Marcos Witt de que lo hagan una serpiente de bronce? ¿Qué culpa tengo yo que me hagan un ídolo de mí? El problema está en la gente. Ahora, escúchame bien, los pastores fueron los que dijeron eso. Hazme favor, ¿cómo estará la pobre gente? O sea, nadie puede tocar esa área más que una sola. Eso es idolatría, hermanos. Ahora, pueden hacerlo de mí, pueden hacerlo de Chuy García, pueden hacerlo de Marcos, pueden hacerlo de cualquier persona, de cualquier predicador. Ese no es el problema. El problema está en que si a mí me hacen un ídolo, yo me la crea. Y si yo me doy cuenta de que alguno de ustedes dice, ay no, el pastor Chuy, nadie como él. Entonces yo me doy cuenta, si yo me doy cuenta y no los corrijo y no les digo nada, ya me la creí y ya me hice partícipe y estoy aceptando que soy un becerro de oro, que ustedes me deben de adorar. Todos postrados a mis pies. Entonces, hermanos, allí no es el problema Marcos, Chuy García, el que sea. No, el problema, fíjense dónde, en el mismo pueblo de Dios. No, hermanos, dejemos a los católicos allá, aquí adentro. Hay un cochinero impresionante. Somos más idólatras todavía nosotros. Y eso, mayor juicio, a eso se refiere Santiago. Se creen muy maestros. Pues los maestros recibirán más condenación. Y nosotros vemos allí. No, hay que ser objetivos, hermanos.
y ver todas las patrañas de Satanás y todos los engaños, eso hay que exponerlos, estén adentro o estén afuera, aunque a algunos que están adentro no les gusta, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como en los tiempos de Jesús, la verdad siempre los va a confrontar. Pero si nosotros caminamos en la rectitud de la palabra de Dios, de veras no hay pierde. Dice la misma Biblia, por torpe que sea, no se extraviará. Pero tienes que tener corazón. Ahí está apelando a un corazón recto delante de Dios. Esta cosa de bronce. Vamos a otro ejemplo. Mateo 12:38. Mateo 12:38. Estamos en los tipos, ¿verdad? Mateo 12:38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas, del 38 al 41, para que le anoten. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Para los que dicen que la historia de Jonás es una fábula, hay cristianos que dicen, yo me he dado cuenta, como la fábula de Jonás. ¿Cuál fábula? Espérame. ¿Jesús está diciendo que fue una fábula? Si no, pues imagínate, si Jesús está echando mentiras también, pues ¿dónde queda la confianza entonces? No, fue un hecho histórico, ¿sí? Algo que aconteció y Jesús lo avala. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La tragazón que hizo la ballena de Jonás, ¿qué tipifica? ¿De qué tipo de qué es? Les estoy preguntando, ahora sí. Ustedes hablan cuando no deben y no hablan cuando deben. A ver. ¿Qué tipifica el caso de Jonás? ¿Y qué más? La muerte y sepultura y resurrección. Pues ahí se lo está diciendo. Pero yo quiero que noten cómo está tomando a Jonás como un tipo. ¿Sí? Ahora, acuérdense de cómo Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Y cómo Dios trató con la rebeldía del profeta. Y finalmente prepara el pez que se lo traga. Acuérdense que todas las cosas nos ayudan para bien. A los que somos llamados con un propósito. Y fíjate de dónde salió esa historia. ¿Para qué Dios la fue moviendo? Para que en su momento Jesús les dijera, así como Jonás, ¿han leído Jonás, no? Sí. No le estoy preguntando. Bueno, está bien. Usted échele ganas, hermano. O sea, estamos prosopopeyando, estamos metonimizando, estamos alegorizando, Entonces, ¿que no han leído el profeta Jonás? Todos, pues sí. Pues ahí estaban los fariseos, ¿no? Otra vez caíste, ay, hermano. Bueno, entonces, bueno, pues como Jonás, y todo el mundo sabía de Jonás. En las sinagogas, los judíos todos conocían la historia. Pues señal no les será dada, sino la de Jonás. Y todos así como que... Y les caía el 20, pero se hacían. Mira, siempre que escuches a alguien que... No, pero que le cayó, nomás que no le gustó. Porque es muy difícil cuando de veras no entiende, dicen... no entendí. Pero cuando no, pero que... Ay, solitos. Así yo me doy cuenta cuando les cayó, ¿no? Porque cuando no les cae, se quedan así. Se quedan idos, ausentes, o en términos coloquiales, papaloteando. Entonces, no, ellos se enojaban.
Señal no les será dada sino la de señal del profeta Jonás. Y todavía, por si hubiera dudas, porque como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en lo profundo de la tierra, o sea, enterrado. Fíjense, aquí como dice, en el corazón de la tierra. Ahora, ¿lo enterraron en el corazón de la tierra? ¿Qué es esa expresión? Una hipérbole, media prosopopeyada, o sea, son expresiones, el corazón, no, es más, no era ni siquiera un sepulcro bajo tierra, era una cueva, ¿cierto? El hecho es que se utiliza el lenguaje para resaltar verdades. Y ahí, como esta es una hipérbole del Señor, en el corazón pues no, en el corazón de la tierra es puro fuego, ¿cierto? Según los científicos. Entonces, ¿qué más dice? 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Wow. La reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Qué manera de... Señor Jesús, ante ti sí me quito el sombrero, no ante los payasos que andan diciendo que ellos son los chidos y que... No, hermano, solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Entonces... vamos a otro ejemplo. Vamos al Éxodo 12. No lo vamos a abrir, pero ustedes conocen la historia. Habla del Cordero de la Pascua. Éxodo 12. Cuando salen de Egipto, que Dios le dice a Moisés, mira, cada familia va a tomar un corderito, que no tenga mancha, que sea blanco totalmente, que no esté cojo, ni tuerto, ni ciego, ni visco. Y ese me lo sacrificarán en un sacrificio delante de mí. Bueno, ese se llamaba el Cordero de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando Jesús desciende al Jordán y Juan el Bautista, que era su primo, lo mira y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dichosos los invitados. Por el pescadito. Bueno, ya basta de ironías. Entonces, el Cordero es tipo de ¿quién? De Cristo. En el Apocalipsis, en todos lados el Cordero. Y vio a uno que estaba sacrificado como un cordero. Y vio a uno que parecía un cordero. Un cordero. O sea, el Cordero siempre se usó como un tipo de Cristo. Pero déjeme decirle lo que pasó en Colombia en una conferencia que yo estaba, en un estadio que se llama El Camping. 25,000 personas, lleno el estadio. Está la alabanza bien bonita y sacan ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos estandartes? Pero era un estandarte impresionante, precioso, hermanos. Yo creo que era como de unos 5x5, blanco, que rayaban lo plateado, precioso. 2 a los extremos con varas levantándole, y otro en medio y otro detrás con otro, pues para detenerlo, era enorme. Y tenía dibujado un cordero, así sentado, con sus patitas, y un cordero, un dibujo bien bonito que estaba. Entonces, el que estaba dirigiendo la alabanza, entran por la puerta principal del estadio y de pronto se dan vuelta así y con la figura hacia la gente. Entonces el que está dirigiendo la alabanza dice, pueblo de Dios, con ustedes el Cordero de Dios. ¿Y qué creen? La gente, cuando empezó así, la gente empezó a hacerle así. Y estaba un servidor, estaba Marco Barrientos y estaba, no me acuerdo quién otro. Y me dice Marco Barrientos, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué vas a hacer? Me dice. Le dije, híjole, me siento como los de allá en Babilonia. Aquellos, le dije, mira, a mí no me importan. Y yo iba a predicar esa noche. Lo que digan y piensen, le dijo.
Y ahí venía el cordero, y el pastor, el que convocó todo, así, miren, le hacía así. Y la esposa le hacía. Y todo, pues claro, el pastor así, todo el estadio, miren, ante el cordero que iba allí, hermanos. ¡Wow! Bueno, el que hizo ese es el que creó el G12, más para que vean de dónde viene. Entonces, cuando pasa enfrente de nosotros, hermanos, nos quedamos ahora sí que éramos 3. ¿Qué onda, Sadrach? No, yo soy Daniel. No, ya sé. Y cuando pasa enfrente de nosotros nos quedamos así. Yo no cerré mis ojos. Estaba mi esposa también. Estaba ella aquí y luego los pastores y líderes y otros pastores y todos. Y nosotros nos quedamos así. Y yo volteé a ver a Marco Barrientos y tenía los ojos cerrados. Pero nos quedamos así, hermano. Y, ¿qué onda? Y nos vieron. Lo que vino después, hermano, es una historia, pero fabulosa. Yo sé lo que es estar en el horno de fuego, hermano. No. Bola de morbosos. No, ¿cuál? No, nada más. Y ya en alguna ocasión les contaré. Pero, no, ahorita no viene el caso. No viene el caso ahorita, la historia. En otro caso, de acuerdo a la enseñanza, sí se los voy a contar. Porque necesitan escuchar una historia como esa. ¿Sí? Pero se nos armó. Nada más les dejo eso. Y algún día la recordaremos y yo se los voy a contar. Van a ver. Un montón de morbosos estos que... curiosos ahí para que se escuche medio... Ok, entonces, fíjense, en 1 Corintios 5:7, anótenlo, ahí dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. 1 Corintios 5:7. Nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada. Es decir, nosotros tenemos que hacer ahora corderos pascuales. Escuchen bien lo que voy a decir. El no entender los tipos que eran sombras de lo que había de venir, de la realidad que es Cristo, que eran simbologías, metáforas, tipos, símbolos, ¿saben qué provocó dentro de la iglesia cristiana de 15 años para acá? Una judaización de iglesias cristianas. Yo llegué a saber, y amigos míos que hasta se ponían el kipa, el gorrito aquí, celebraban la fiesta de los tabernáculos y sacaban sus casitas de campañas allá. Le digo, oye, ¿no estás matando el cordero? Estábamos matando el cordero. Le dije, no seas payaso, mano. Eso ya se acabó. ¿Cómo es posible que están volviendo a lo de atrás? Y empezaron a hacer las cosas que hacían, que eran símbolos de la realidad. Y se empezaron a judaizar. Es más, aquí en Guadalajara hay una sinagoga, hermanos, de un cristiano, el pastor o el rabino. Yo lo conozco, lo conocí. De pronto salió con que él era judío y yo dije, ay, jole, pues yo soy Calimán. Y salió allí con una barba toda rala y todo, haciendo una de rollos. Entonces hizo su sinagoga judío mesiánica. Entonces un día tuvimos un evento y llegó el primer día llegó una joven y dice, oiga, pastor, ¿puedo estar en su evento? Le dije, claro, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué me preguntas? Dice, pues, es que yo vengo del Estado de México, es que vine a una conferencia judeo-cristiana. Le digo, sí, y yo sabía que había una conferencia judeo-cristiana, mesiánica le llaman. Dice, entonces cuando yo entro al auditorio, me dicen, ¿es usted judía? Dice, bueno, mi mamá era judía y mi papá no. Demuéstrenos que usted tiene sangre judía. Dice, ¿quiere que le saque toda la genealogía? Tiene que traer su genealogía. Entonces dije, no, pues no la tengo, pero pues si me dan chance de accesar a su computadora, yo traigo aquí discos y todo eso. No, dice, aquí judíos de raza.
Y le dije, y el payaso del rabino no te dejó entrar. Le dije, ese no es judío. Ese tiene sangre de los de Tonalá y de los de Tlaquepaque. Y ese, vele la cara, tiene cara de Totonaca el tipo, mano. No, yo sí me prendí. Yo sí. Y le dije, no, qué bueno que llegaste aquí, le dije. No, es que no puede ser, hermanos. Dice, no, hermano, haz de cuenta que ya estamos en la ley. Y le dije, sí, ese es el peligro que corren todos esos. Al no entender los tipos, las simbologías en la Biblia. Y lo quieren volver a hacer. No, eso es sombra, ya dijo Pablo en Colosenses, de lo que ha de venir. La realidad es Cristo. Cristo nos liberó de todas esas cosas. Todas esas ceremonias y que el gorro y que los judíos sí acaban de celebrar su Yom Kippur, el día del perdón, y hacen ceremonias y comen pan sin levadura y quién sabe cuánto rollo hacen, esperando el cordero. Háganme favor, ¿no? Entonces, fíjense nada más, todo por no entender. Ahora, ¿se acuerdan del tabernáculo? Del tabernáculo de Moisés. Todos los utensilios que estaban ahí, mire, todo es una simbología y está llena de tipos, que es una riqueza impresionante. Desde la entrada, la puerta del tabernáculo, ¿se acuerdan? Jesús dijo, yo soy la puerta. En el lugar santo estaba un candelero, ¿se acuerdan? Que alumbraba el lugar santo. Yo soy la luz del mundo. Estaba una mesa con panes. Yo soy el pan de vida. Había un lavacro donde el sacerdote se lavaba. El lavacro era de bronce. El bronce simboliza juicio. El agua simboliza la palabra de Dios. Es tipo de la palabra de Dios. Todo tiene una simbología, hermanos. El cordero, Cristo. ¿Ven? Entonces, es muy bonito estudiar la simbología, pero hay que tener cuidado. Porque una vez entró un tipo aquí y dijo, es que yo recibí una revelación, andaba ahí moviendo la fe de los hermanos y nos dimos cuenta, los pastores aquí se dieron cuenta y para pronto que lo agarran, a ver, y lo cuestionamos. Es que Dios me reveló que tenemos que volver al tabernáculo. Sácate por allá, güey. Si en esta iglesia se rebelan en contra de esta revelación que debemos otra vez de volver al... Nada más le saqué 2 versículos, ahí está, nuestra Pascua que es Cristo y esto es sombra, ¿qué? Nosotros estamos en la realidad que es Cristo. El juicio va a caer sobre ustedes. Ay, mano, hasta Tutankamón, la maldición de Tutankamón nos mandó. Y la de la Llorona y no sé cuántas maldiciones hay. El jinete sin cabeza y... Claro, si tú eres una persona que ignoras las escrituras, pues te da miedo. Ay, me maldijo. Ay, ¿no será un profeta que Dios mandó y lo estoy rechazando? Por eso tantas iglesias, hermanos, se dividen, se pierden en el fango de la inseguridad, de la incertidumbre, porque no tienen de dónde agarrarse. A la hora que llega un tipo con una revelación, el otro día me entró un cuate repartiendo sobres, pero ese yo lo vi. Le dije, y como no lo conocía, le dije, ¿qué estás obsequiando? ¿Quién es usted? Le dije, pues nada más ni nada menos que soy el pastor. Me dice, usted es la cabeza. Yo dije, ya, nada más con esa actitud. Le dije, sí, la tuya va a rodar. Yo dentro de mí, ¿no? Le dije, a ver, ¿me dejas ver qué es lo que estás repartiendo? Entonces lo saco y lo empiezo a leer. ¿Qué creen, hermano? Según él hizo un estudio del hebreo que la palabra Jehová y Yahvé están mal traducidos. Sí es cierto. Sí es cierto. Ya algún día estudiarán eso. Es la verdad. Pero luego él dice que Jehová quiere decir Satanás, maldición, enemigo de Dios. O sea, una interpretación. No, pero le dije, ¿dónde rayos sacaste esto tú? Dios me reveló. Le dije, mira, ahí está la puerta, man. No, que me habló en hebreo. Ese va a venir sobre ti. Le dije, pues que venga. Porque tengo un abogado. Si yo me estoy equivocando, tengo un abogado. Pero no, pues era obvio que el cuate, una revelación. No, caen estos tipos en una congregación donde la gente no es instruida en la palabra. O un pastor que no, pues se la cree. Se la cree. Entonces le dije, ¿quién te mandó a ti aquí? Ya cuando mira, yo te acompaño a la salida.
¿quién te mandó aquí? No, pues un pastor de San Fernando, California. Y le dije, ay, yo lo conozco a ese pastor. Y conozco a su cobertura y que le hablo por teléfono. Oye, Fernando, ¿dónde es Fernando? San Fernando, el pastor que tienes ahí en San Fernando me mandó un cuate que dice que tuvieron una revelación. Sí, ya he escuchado, ahorita mismo voy a hablar con él. Le puso una camotiza. ¿De dónde saca? Y lo puso en su lugar. Ya después me habló el otro. No, discúlpame, ya rectifiqué, pastor. Es que ves uno queriendo buscar cosas y... Bueno, no. Es que una cosa es escudriñar las escrituras y otra cosa es buscar cosas raras. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tipos porque se ha abusado, Se ha abusado y... Miren, yo he escuchado profecías que dicen, así dice el Señor. Una vez estaba en una reunión y en esa iglesia tenían una mujer como profetisa. ¿Ya se acabó? ¿Cómo andamos? Quedan 4. La tenían como profetisa y yo pregunté después de lo que profetizó, porque dice, así dice el Señor, el próximo domingo todos vénganse de rojo. Y yo dije, órale, de rojo. Pues el Atlas tiene color rojo. Voy a aprovechar para ponerme mi uniforme del Atlas. Entonces dije, dice, porque como ustedes saben, el rojo es tipo de la sangre del Cordero. Entonces, oye, pastor, ¿qué onda con esa señora? Dice aquí de la iglesia, es nuestra profetisa. Uy, mano, ¿cómo? Y tú es nuestra profetisa, dice. Le digo, oye, luego necesitamos echar una platicada porque, no, está bien tremenda. Dice, no, dice cada palabra y cada revelación. Le digo, hijo, oye, ¿y qué? ¿Y todos vienen de rojo el domingo que viene? Sí, dice. No puede ser tanta ignorancia, hermanos. No puede ser. Y tú, pues claro, tal vez tú te ríes, otros se quedan así muy serios, así como diciendo, ¿estará hiperbolizando el pastor? No, hermanos, que no he visto. Una de las cosas que te da oportunidad de conocer que se da en muchos lugares es haber estado en miles de congregaciones en no sé cuántos países alrededor del mundo. Pues me ha tocado de todo. Algunas cosas tremendas, extraordinarias de Dios, otras que tú dices, órale, ¿verdad? No, hay que tener precaución. No debemos de usar los tipos para establecer doctrinas. No, hermanos. Porque el tipo es sombra y la realidad es Cristo. Que no debemos usar los tipos para establecer doctrinas. Porque el tipo es sombra y la realidad es Cristo. Esto ha dado lugar, en el Antiguo Testamento habla de las ofrendas por el pecado. ¿Han oído eso? Y que traerá medio ciclo, que el impuesto del templo, que la ofrenda, o sea, dinero por el pecado. Y esto lo han agarrado algunos vivos. ¿Se acuerdan lo que les dije que Miguelín me contó que la ofrenda de guerra? Los de Pare de Sufrir te dicen, traiga $1,000, siéntese en esa silla y aún se siente, fíjate, el sentón les cuesta $1,000. Y luego se sientan y le da al que sigue, $1,000, cáiganse, y órale, siéntese ahí, se sientan en una silla. Y luego la llevan allá al Cerro del Tesoro. No hablen mucho, están hablando mucho. Van al Cerro del Tesoro, es en serio esto, prenden una fogata y prenden la silla. Entonces dice el pastor Joao Claudinho, dice, sus pecados acaban de ser expiados. ¿En los de Pare de Sufrir? Ay, no sean morbosos, donde sea, hombre. ¿Qué importa donde sea, total? ¿No? Pero miren, la gente hace aberración y media, hermanos. ¿Todo por qué? Porque confunden. No se pueden hacer las prácticas del Antiguo Testamento, que la ofrenda del no sé qué, que la ofrenda del no sé qué para allá. Ahora ya salió lo de la ofrenda de guerra, esa no me la sabía. Hay un tipo ahí en el norte, en Matamoros. Esto me lo dijo un pastor que vive allí. Dice, no, ¿te acuerdas de Paulino Bernal? Le digo, sí, ¿cómo no? Le dije, ese es un mercader del templo. Ese cuate nomás anda haciendo sus tranzas. ¿Qué crees que sacó ya? ¿Has leído en Segunda de Crónicas, capítulo 2? Algo así me dijo, y por ahí lo tengo subrayado. Le digo, dice, ¿te acuerdas qué dice allí? Que traigan una ofrenda y luego el sacerdote oraba
y sus pecados eran perdonados. Dice, entonces, por el radio dice, tráigame $1,000. Y yo oro y sus pecados serán perdonados. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era una sombra del sacerdote Cristo, que íbamos a ir con Él, 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 que íbamos a